Bueno, primeramente dar gracias al Señor por permitirme estar acá. La verdad que uno no se ve dónde el Señor nos va a ir poniendo, pero siempre digo que es un privilegio donde el Señor nos ponga, y más si es para trabajar, ¿no? Y hacer lo que Él nos manda, que es predicar su evangelio, ¿no? Y también, bueno, darle gracias a mis pastores que me dan esta oportunidad de estar acá. Y sí, estoy un poco nerviosa, pero pasa. Bueno, como he observado todas las prédicas, le he puesto un título, gracias. Y el título que le puse, ¿qué se ríe? Dije gracias por si no se escuchó. Le puse pequeños comienzos, grandes resultados. ¿Por qué le puse así? ¿No? Ya llevamos un mes y 19 días de lo que comenzó el año, ¿no? Y muchos nos ponemos metas, propósitos, y si aún no lo han hecho, estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? No solo nos ponemos metas y propósitos en nuestra vida cotidiana, sino que también nos las ponemos con Dios, ¿no? Que es una forma de acercarnos. Y había leído un informe, ¿no? Donde habla sobre el porcentaje de las personas que llegan a cumplir sus metas. Y les voy a leer un poquito. Dice: lamentablemente, solo el 8% logra cumplir sus propósitos todo el año. Y lo que es peor, según la misma estadística, el 77% renuncia después de la primera semana. Es lo que me pasa a mí con las dietas, ¿no? Digo, voy a empezar, y ¡pum!, cae. Y bueno, dicen que los estudios que se realizaron al respecto indican que hay 3 factores principales, ¿no?, que hacen que uno deje todo a media. Uno es la falta de autocontrol, el estrés, las emociones negativas. Miren que cuando ahora nosotros estamos recargados, ¿no? Empieza el año y tenemos pilas hasta que vamos bajando, ¿no? Y también eso hace que nosotros empezamos diciendo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Dije que iba a arrancar el año yendo en bici a trabajar. Le dije a Marco que me arregle la bici y lo único que hice en la bici fue probar a ver si llegaba a hacer pie, pero hasta el día de hoy todavía no me subí a la bici. Pero no quiere decir que no lo haga, porque todavía está en mi meta hacerlo. Bueno, ¿y qué pasa también, no? Estamos todos así emocionados, pero ¿qué me hacía pensar a mí que yo no iba a poder llegar a destino? El trecho que tengo. O sea, yo vivo cruzando General Paz y trabajo acá en Lugano yendo a Matadero. Es mucho. Y digo, las subidas. Entonces dije, siempre es como que me voy poniendo un no voy a poder. Y en realidad yo tengo que empezar por algo más claro. Por eso se abandonan las metas y los propósitos, tanto en lo personal o como en lo que tenga que ver con el Señor. Nos hacemos cosas muy grandes y no son específicas, entonces siempre abandonamos. Bien, no me quería ir por el tema y me fui. Bueno, entonces les contaba eso, ¿no? Al ser tan grandes las metas que nos ponemos, a ser tan ambiciosas y tan pocas específicas, hace que nosotros renunciemos. Después, como les decía, cuando empezamos en la semana o un mes, lo dejamos todo por la mitad. Entonces, el Señor me decía, busca otra forma de ponerte un propósito y una meta conmigo, ¿no? Entonces yo quería también a ustedes invitarlos a que nos pongamos, si no nos hemos puesto una meta o un propósito para conocer al Señor este año de diferentes formas, ¿no?, que estamos a tiempo de hacerlo. Y después, también lo que, para no caer en ese porcentaje de estadística de que no llegamos a cumplir, es bueno ponernos, como decía mi título, ¿no? Pequeños comienzos, grandes resultados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para cumplir nuestros propósitos de este año,
especialmente los relacionados con conocer o crecer espiritualmente, tenemos que pensar en pequeños pasos que sean alcanzables. Por ejemplo, ¿no? Va a ser casi 5 años que yo me estoy congregando acá y cuando volví dije, voy a leer la Biblia, el plan de leer la Biblia en 1 año. Pero ¿qué me pasaba? Me parecía mucho leer 4 o 5 capítulos todos los días, a veces uno no tiene tiempo y entonces empecé a decir, no, si leí un solo capítulo esta noche, ¿cómo voy a terminar de leerlo en 1 año? Y aún así seguí leyéndolo, pero eso no hizo que yo abandonara mi meta. Me tomó tiempo, sí, lo terminé en 2 años, hermanos, pero lo seguí haciendo, no abandoné mi meta. Y eso es bueno, ¿no? Por más que no podamos leer 4 o 5 capítulos, que nos pongamos esa meta con ese propósito. Me tomó 2 años, pero lo hice. Entonces, quiero que me acompañen a Zacarías. Capítulo 4. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia. Qué lindo, ¿no? Que nos dice el Señor eso, ¿no? Que no menospreciemos. Ese quizás para muchos será muy poco, pero para el Señor es un montón porque es algo que lo hacemos con paso de fe y el Señor se goza cuando nosotros hacemos las cosas por medio de fe. Entonces, me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué pequeños pasos podemos tomar esta noche para crecer un poquito más en nuestra relación con Dios? Después ponía, ¿no?, que para crecer en nuestra relación con Dios, nuestras metas deben ser claras y específicas. Porque si bien yo dije, quiero leer la Biblia en 1 año, eso era grande, imposible, pero lo encaré de otra forma y fue más claro y más posible. Entonces, bueno, para crecer en nuestra relación con Dios, nuestras metas deben ser claras y específicas. Como, por ejemplo, leer la Biblia, ¿no?, 1 capítulo por día, o voy a levantarme más temprano antes de ir al trabajo para tener una hermosa oración con Dios y no ir orando en el camino. O como pasó el lunes, ayunar, ¿no? A veces nos ponemos ayunos tan largos que al final no los terminamos haciendo. Y yo prefiero hacer un ayuno de 1 hora y estar en comunión con Dios, en que prometerle algo al Señor que no lo voy a hacer. Entonces ya no es una meta clara que tengo. Y como decía anteriormente, no porque sea algo pequeño el Señor no lo va a tomar en cuenta, al contrario. Bueno, también les quería leer lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4. Versículo del 7 al 8. Dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Yo había leído en mi otra Biblia que uso siempre, que dice, ejercítate para la devoción. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor,
porque promete beneficio en esta vida y en la que viene. Amén. Y yo buscaba, ¿no?, lo que era, como lo leí en la Biblia que estaba usando, y devoción en el diccionario significa amor, fervor. Y en la Biblia es la disposición a adorar y servir a Dios y hacer su voluntad. Y su misión es someterse a alguien o a un juicio, ¿no? Y en la Biblia dice, su misión es una obediencia con gracia y respeto. La sumisión, un concepto bíblico, fundamentalmente significa un acto voluntario de entregar la propia voluntad y los deseos. Entonces yo ponía, qué interesante es la comparación que hace, ¿no, Pablo? Y que el llamado sea entrenate, ejercitate para la devoción, para la sumisión. Lo que Pablo está diciendo es que para crecer en nuestra relación con Dios necesitamos disciplina. Y me hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos ejercitando nuestra devoción, nuestra sumisión hoy? ¿Y cuál es nuestra meta para que lo que queda del año? Por eso le decía que si aún no nos pusimos una meta, un propósito, estamos a tiempo. Y así vamos a poder estar entrenando nuestra devoción, nuestra sumisión para con Dios. Bueno, ya tenemos pequeños comienzos, metas, propósitos y objetivos claros que ayudan a ejercitar nuestra devoción. Y que en nuestras metas y propósitos, buscar a Dios no sea algo que nos cueste, sino más bien que sea algo que nos interese, ¿no? Buscar en Él la belleza de su carácter y las bendiciones que trae la obediencia, ¿no? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de obediencia y si nosotros, para tener obediencia, tenemos que estar disciplinados también. Amén. Después también ponía, ¿no? Un ejemplo claro de propósito definido es Jesús. No tenemos mucha información acerca de la infancia, de la niñez del Señor y su adolescencia, ¿no? Pero en Lucas nos da como un pantallazo de lo que fue, ¿no?, esa etapa de su vida. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos proponemos una meta o un propósito, con el fin de crecer. En cuanto... Me gusta cuando dice que Jesús, ¿no?, crecía en 4 áreas, ¿no? Crecimiento, que los puse acá. Bueno, ponía que Jesús se enfocaba en crecer en 4 áreas, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual y en lo social. ¿Y qué iba a hacer esto, no? Iba a ir ayudándolo a preparar para que él pueda cumplir su propósito en este mundo. Amén. Y bueno, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos esos metas y propósitos, buscamos crecer. Y mientras escribía, ¿no?, me hacía una pregunta. Que cuáles son las áreas en las que nosotros queremos crecer.
que le pidamos a Dios que nos muestre cuál es la área que nos falta realmente crecer y que nos pueda poner metas y propósitos para llegar a lograr eso, ¿no? Después ponía que es bueno saber por qué deseamos alcanzar nuestras metas o propósitos. Que pensemos también, ¿no? Porque no es como decir, bueno, sí, me voy a poner la meta de leer la Biblia en un año. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué la voy a leer? ¿Solo por leerla o por querer crecer? Y llevarnos a preguntarnos eso también nos trae como una motivación, ¿no? El saber de por qué yo quiero una meta o un propósito. Y en el Salmo 119, ¿no? Veo claro cómo David tiene en claro cuál era su motivación. Yo les voy a leer el Salmo. Salmo 119, 11. Dice: he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Me ponía a pensar, ¿no?, en David, que claro tenía el por qué él tenía un propósito con Dios, ¿no? Y era no pecar. Y le decía, Señor, ayúdame a saber el por qué yo me pongo metas, propósitos. Y nada, hermanos, sé que fue corta la palabra, pero los animo a que en esta noche, cuando vayamos para nuestra casa o estemos en nuestra habitación, le preguntemos al Señor cuál es nuestra meta y nuestro propósito este año. ¿Sí? Que podamos ponernos también metas claras donde el Señor nos pueda hablar. Creo que fue de mucha bendición lo que se hizo el lunes, de orar y estar intercediendo, ¿no? Eso también es una forma de crecer y de ponernos una meta, porque a veces vemos tan difícil el poder ayunar, pero como cuerpo, como iglesia, se logró. Entonces, ponernos una meta personal en ayunar, también se va a poder. Así que, nada, hermanos, los invito a que se puedan poner de pie. Y le demos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Espero que mis hermanos hayan podido entender el mensaje, Señor, que puedan pensar en casa cuáles son sus metas, sus propósitos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos estés encaminando, Señor, que no veamos que lo que hacemos es poco, Padre, porque sabemos que para vos nada es poco, Padre. Padre, te pedimos que nuestras metas nos guíen siempre a tu voluntad, Señor, que todo lo que hagamos esté alineado a tu voluntad, Señor. Que como Jesús podamos crecer, Señor, en espíritu, Señor, y también que podamos crecer con nuestros hermanos. Padre, te pedimos que en esta hora nos acompañen, Señor, de regreso a nuestros hogares. Padre, te pido que estés bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que nos miran a través de las redes. Señor, te pedimos que perdones también nuestras faltas,
aquello que nos aleja de tu presencia, Señor. En esta hora, si hemos hecho algo que no te agrada, Señor, que nos estés limpiando, purificando, Padre, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, para hacer esa ofrenda agradable a tus ojos, Señor. Te pido, Jesús, que bendigas también la vida de los pastores, Señor. Te pido también por aquellos hermanos que hoy no están acá, Señor, que estés bendiciendo sus vidas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.